de la reunión de algunas personas. Uy, dice Anijas Blady, ¿tiene problemas Anijas Blady, no? ¿Cómo? No, que me salió acá como un mensaje que había como que tenía como que problemas Anijas Lady. No, ¿problemas de qué? No, me salió acá un mensaje. Listo, entonces ya Wilson Fabián Vega se ha reunido. Entonces vamos a proceder, por favor, cada uno de ustedes, pues cuando apenas lo nombre, pues dice presente, ¿listo? Empezamos, Profe, falta Jorge Iván Karen. Moros Gelbes, ¿se encuentra? Falta Karen, ¿qué pasó con Karen? Ay, More, estás en la TikTok. pero, otra vez, mire, ya, mire, pero esta Karen se va a unir, Karen. Listo, esperemos que entre Karen. ¿Qué pasó con Karen? No me quiere decir a Karen. Que no la aceptan, dicen. Falta de toque. Profe, ya se va a acabar la hora, ¿no? ¿Cómo? ¿Aló? Profe, ¿qué tal ya? Bien, entonces, ya Karen se logró reunir, ¿no? Nada, no. La señorita Risa nada que active la cámara. Profesor, ya va a acabar la hora de clase. ¿Cómo? Si no le entras porque te entra después de que la abren. Mire, permítame, ya acá el señor latino se va a reunir, se va a unir a la reunión. El latino G, ya, bueno, ya hay 15 personas. No tuvo pues en Moros. ¿No? Sí, claro, Moros, es Moros. El Que latino man es Moros. latina, entonces. ¿Ya terminó de almorzar, nadie o qué? Pues sí, con un pescado. Todavía. Está atorada con las espinas. ¿Cómo? Permítame. Ay, no, Ush, véalo. Ay, ya sé. No, tocó por... Ah, listo, entonces no me ha llegado ninguna otra solicitud. Ayer aparece, alguien está intentando... Ay, Dios. A ver, jóvenes, entonces... vamos a iniciar pues esta charla. Entonces, la semana inmediatamente anterior tuvieron la oportunidad de... Y ahora el Uy, ¿qué profesor, pasó ahí? Ay, no, qué pereza. Tengo sueño. Ay, salía de jugar. Pero Sí, tú no va y vuelva llamó entonces, usted. ya. Ahí que fue que le escuchó que mamá por ahí dijo que la manosearon, algo así. ¿Qué? ¿Qué, Angie? Ahora. ¿Quién lo sacó? Anda ahí. ¿Cómo se saca? ¿Cómo? El Ciel hizo eso, ¿cómo lo va a tocar? Marica.
Digo que se salía porque no le Se dan le toque. perdió la conexión. ¿Qué? Se le perdió la conexión al profesor. Ay, no, qué pereza, no debería haber clase. Voy a decir. Ah, que la clase la de Talía. Esa mierda. Cállese. Esa mierda. Ella que leyó todo el libro, dijo. ¿Qué? Ella dijo, yo hago el resumen, yo me leí todo el libro, dijo. Sí. Sí. ¿Quién sabe dónde sacaría Aló, ese aló, resumen aló. como de Aló, mire, tantas buenas páginas? tardes. Aló, mire, buenas ¿Usted profe, tardes. está, no? Silencio. Está hablando el profesor. Aló, muy buenas tardes. ¿Aló? Sí. Ya debe sacar al profesor. Buenas tardes, Listo. profe. Entonces, Profesor Juan David, ¿qué lo sacó? sí, eso ya. Entonces vamos a mirar, de acuerdo a los participantes, y vamos a mirar si el señor Jorge Iván Moro se encuentra en la sala. Jorge Iván Moro, Falta Jorge Karen. Iván Moro no se encuentra. No, nada, está Moros y Karen. Moros, latino, Se quedó dormido. Moros. No, Eso. profe, no está en el Latino, chat. Entonces, sigamos avanzando. La señorita Chili Talía Fuentes Martínez. Presente. Chili Talía. Hola, Chili, ¿cómo vas? Bien, profe, ¿usted? Bien, gracias a Dios. Bien, Chili. ¿Puedes comentarnos algo acerca de la lectura que tuviste la oportunidad de realizar? Ay, profe, ¿pero por qué a mí? Es a todos que le voy a preguntar. ¿Pero por qué por mí primero? Porque se Porque empieza la después, lista. vamos por orden de lista. Ay, Vamos por orden de lista. ¿No ajá. tienes preparado? ¿Cómo? Listo, Chili. ¿Tienes Sí. preparado o no? Entonces, Profe, es que no le escuché, listos. vuelva a preguntarme. O sea, ¿puedes por lo menos hablarnos algo acerca de la lectura que le correspondió leer? Sí. Dinos. Ya, profe, espere. Aló. Espérate. ¿Se ve? No. Está casi. Espérate. A ver, Chili. Profe, nosotros nos correspondió el capítulo 9 y 10. Entonces, Sí, pero Sí, sí. el capítulo 9 nos habla sobre de cómo fueron los principios de la economía de David Hume, creo. Sí. Y cómo fue experimentando un poco, creo que creó profesor. Y Sí, le escucho. ¿sí me escuchan? Sí, claro, le estoy escuchando. Ah, bueno. Es que suena entrecortado, por favor. A ver, bueno, de lo que yo entendí fue que fue una influencia sobre la filosofía, que era la filosofía moral. Ya. ¿Y qué más? ¿No tiene, ¿Cómo? no tiene por ahí la apunte a la mano? ¿No tiene por ahí los apuntes a la mano? De la teoría de Vale, listo. Entonces, ven, vamos a continuar con el siguiente. Andrés Felipe Forero. Andrés Felipe Forero, ¿no se encuentra? Sí, ahí está. No, profe. Hola, Andrés. Juan David, apaga un momentico el micrófono, Juan David, y démosle la oportunidad a Andrés. voy. A ver, Andrés, ¿cómo vas? Bien, profe. Pero a mí me tocó ¿Cómo le fue con la lectura? Talía, Chuley, apaguen un momentico el micrófono. Ahorita vamos a escuchar a Andrés Bueno, para que no se escuche interferencia. A ver, eso. Andrés, ¿cómo te fue a ti? Bien, profe. A mi grupo le tocó creo que era el 6, 7 y 8, ¿sí?
Ok. ¿Y qué lograste? Pues del 8, el capítulo 8, decía que Adam Smith plantea que el salario es un hecho que depende principalmente del contacto que haya firmado el trabajador con su jefe. Pero este solo es un primer... Aló. Sí, lo escucho. Sí, hable que yo le estoy escuchando. Ahora, profe. Sí, aló. Dime, Andrés. Voy, profe. No. Que habla que el salario es como de lo que gane el trabajador haciendo por ejemplo, en una plantación o cosas así. De ahí depende su salario. De lo ¿Y que qué haga más? para vivir y los costos que tenga para tener la cosecha, depende a lo que gane, es con lo que le van a dar para sobrevivir como su ingreso. Ok. ¿Algo más? No, profe. Ok, listo. Entonces, le agradezco mucho a Andrés por su participación. Entonces, vamos a continuar con Paola Flores. ¿Se encuentra Paola? Hola, profe, sí, acá estoy. Espere, un momentico. Ay, vamos a ver. Sí, un momentico. Dime, Paola, ¿cómo Bien, vas? profe. ¿Cómo te fue a ti, Paolita? Súper bien, profe. Ok, listo. Que se escuchan arreglos. Decime, Paola, entonces, decime. Bueno, a mi grupo le correspondió el capítulo 11, que habla sobre la renta de la tierra. ¿Sí? Dice que la renta es considerada como el precio que se paga por el uso de la tierra. Entonces, dice que tiene el precio más elevado que el arrendatario puede pagar. El terrateniente acepta dejarle una fracción suficiente de capital para que éste pues tenga buen manejo para la paga de la mano de obra, el suministro de las semillas, para conservar el ganado. ¿Qué más? ¿Sí me está escuchando? Ok. Sí, dime. Dice, esta fracción de capital es la más pequeña que el arrendatario puede aceptar. Rara vez recibe un poquito más por parte del terrateniente, pero pues solamente es como en ciertas ocasiones que se da eso para invertir en la agricultura. Ok. Sí. ¿Listo? Listo. Entonces, te agradezco mucho. Vamos con el señor Wilson Fabián Vega Cárdenas. Creo que él había salido de la charla, no sé. Wilson no lo veo por ahí. Profe, estaba conectado, pero me dijo que se le... Avancemos con... ¿Sé qué, perdón? Estaba conectado, pero dice que le está fallando mucho el wifi, entonces que no le deja ingresar a la llamada. Sí. Listo, tranquila. Entonces pongamos acá que le falla el wifi. Para poder tener cuenta entonces que Wilson pues sí estuvo conectado, Wilson Fabián Vega Cárdenas, pero tiene fallas el internet para poder acceder. Entonces continuamos con la señorita Alejandra Ávila Uribe. Por ahí creíle haberla mirado. Alejandra Ávila, ¿cómo vas? Alejandra, vas de primera, enlistado, no te escucho. Alejandra Ávila, no te estoy escuchando. No te estoy escuchando, por favor, activa el micrófono. Sí, no te escucho. Alejandra. Bueno, entonces, mientras Alejandra puede, bueno, tiene acá problemas del micrófono. Entonces, Alejandra Ávila,
Le falla el micrófono. Señor Edison Javier Patiño, señor Patiño, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy, profe. ¿O qué más, señor Bien, bien, Patiño? ¿Cómo le gracias. Pues a nosotros nos correspondió Qué el bien. capítulo 6, el 7 y el 8. Por mi parte voy a hablar sobre el capítulo 7, Ok. que dice que en toda sociedad existe una tasa corriente de salarios y de beneficios en cada uno de los empleos distintos del trabajo y del capital. Dicha tasa corriente se regula por el trabajo. Se habla un poco del precio. Dice que cuando el precio de una cosa es ni más ni menos que el suficiente para pagar la renta de la tierra, los salarios del trabajo y los beneficios del capital empleado en obtenerla, de acuerdo con sus precios corrientes. Aquella se vende por lo que se llama precio natural, por lo que realmente cuesta. Y hablamos sobre el precio del mercado, que dice que se regula por la cantidad de una mercancía llevada al mercado y la demanda de quienes están dispuestos a pagar el precio natural del artículo. Ahí ya empiezan a hablar Sí. Ahí ya empiezan a hablar lo que es la oferta y la demanda. Entonces, el precio de algo es el que se va a establecer cuando pues llega a un mercado y tiene que ver cuál es el precio que las personas están dispuestos a pagar por ese artículo, ¿no? Y también pues el precio en que las personas, las empresas están dispuestas a vender. ¿Listo? Edison, le agradezco entonces mucho su Bueno, profe. intervención. Entonces vamos a continuar con la señorita Karen Andrea Belén Beltrán. Señorita Karen, por ahí había aparecido una solicitud para conectarse, no la veo acá y yo como que se la había aceptado. No está en la sala Karen. Entonces avancemos con María Camila González Torres. ¿Se encuentra acá María González? Tampoco la veo acá en el listado. Señor Carlos Contreras, por ahí lo había visto. Aquí estoy, profe. Carlos Contreras, ¿cómo vas? Bien, bien, sí, señor. Me alegra bastante, señor Contreras. ¿Cómo le ha ido en tus cosas? Bien, profe. Ah, ok. ¿Eres el del negocio de calzado o eres el...? El de la moto pinchada. Ah, listo. Le recuerdo lo siguiente, señor Contreras, y a todos los demás, esta charla está siendo grabada. Y al final de la misma, pues voy a subirlo pues a YouTube y les voy a compartir el link. Entonces, pues, escuchemos a Carlos Contreras a ver cómo sale en esa charla. Ah, listo, profesor, ok. Pero a mi grupo le correspondió el capítulo 9 y el capítulo 10. Voy a hablar sobre el capítulo 10. Entonces esto se basa sobre los principios que se basan en la diferencia entre los salarios del trabajo cualificado y del trabajador ordinario. También podemos decir que las leyes y las costumbres en Europa, en consecuencia para las autoridades y del ejercicio. También podemos hablar sobre, en tercer lugar podemos también hablar sobre los salarios en las distintas ocupaciones, También podemos hablar de los beneficios que recibe el capital. Esto puede afectarlo como también puede beneficiarlo. Sí. Y cuando Ya, pero en cuanto al salario calificado del trabajador cualificado y el trabajador ordinario, ¿qué puedo encontrar? Madre me la puse. No, o sea, es algo sencillo, o sea, pues no va a recibir el mismo salario pues una persona que tiene unas cualidades, que tiene unos estudios, que está preparada, a de pronto un trabajador que pues no tiene la misma preparación. Entonces, ¿qué nos puede decir acerca de ello? Pues ahí en la lectura venía un ejemplo que hablaban sobre un carpintero y un Sí. albañil. Sí. Que el carpintero tenía era el arte que él hacía era algo más complejo y algo que necesitaba más ingenio al elaborar, pero que era menos remunerado que el de un albañil. Sí. Ya.
¿Algo más? Esto, No, señor. Carlos. No, señor. Ok, listo. Te agradezco por tu intervención. Vamos con Angie Carolina Maldonado Zanahoria, que es la número 12 de la lista. ¿Se encuentra en la sala? Angie, ahí me está mostrando el nombre tuyo. Sí estás, Angie Maldonado. Ya voy, profe. Ah, tranquila, te esperamos. Pues a nosotros nos corresponde el capítulo 9 días, como lo dijo mi compañero anteriormente. Pues yo le voy a hablar del Sí, capítulo 9, que fue lo que más leí. Ahí hablaban más que todo sí, de Adam Smith, donde nació, donde sí, culminó los estudios, que era muy destacado en la sí, universidad, que tenía una fama de ser inteligente, pero no, o sea, se desempeñaba era en la filosofía moral, en las materias tecnológicas, en derecho y sí. en economía política. Es así lo más Ok. relevante que yo vi ahí. Ah, ¿algo adicional o...? No, profe. Bueno, listo. Entonces te agradezco por tu intervención, Angie. Vamos a mirar. Ay, Dios. Juan David Buitrago Páez, número 13 de la lista. Juan David. Sí, profesor, Angie, me perdón. a mi grupo como a mí nos correspondió el capítulo 6 y 8 y a mí me correspondió principalmente el 6. El capítulo 6 carga más que todo el trabajo que tienen las personas, o sea, en ese capítulo se dice más que todo que el trabajo, dependiendo del esfuerzo que demande la persona para realizarlo, esto va a tener mayor valor para, va a tener mayor valor para las personas y para el trabajo en sí, o sea, va a ser, ya, forero, profesor, el forero me está llamando, ¿Cómo? que el forero me está llamando, Listo. A ver, sigue. ¿Quién es lo está llamando, perdón? forero. Ah, no, pues dígale, Forero, por favor, mire, esta conversación está siendo grabada, entonces nos estamos dando cuenta que está haciendo. A ver, siga, Buitrago. Sigo. Eh, por ejemplo, una persona que trabaja que en una obra o en una construcción demanda bastante esfuerzo y trabajo, por decirlo así. Que en ese capítulo dice que las personas que requieran más esfuerzo deben de ser mejor pagas por el esfuerzo que ellos están haciendo. También dice Sí, que si las personas brindan, por ejemplo, en este caso, la persona pone una paca de cemento más o brinda algo que le ayude al trabajo que la persona está realizando, ese aporte que hace para el trabajo de él se le va a ser recompensado con un valor monetario dado al que lo contrató o al jefe. listo. Bueno, Más que todo es eso. entonces se le agradece mucho su intervención, Juan David. Listo, señor. Es un tema también, pues, interesante y que puede, o sea, es que puede aplicarse en la actualidad. Las personas, pues, requieren en cada uno de sus labores que hagan, pues, hacerlo de una mejor manera. Entonces, mientras mejor esté hecho el trabajo, pues, va a tener mejor participación de obtener una mejor remuneración. Es aplicado en todos los campos, en el campo, por lo menos como estudiantes también, en la medida que se preparen bien, pues van a poder sacar unas buenas calificaciones. Entonces, Sí, muchas señor. gracias, señor Juan David. Listo, señor. Por su atención. Y vamos con la señorita Catherine Céspedes. Buenas tardes. Catherine Céspedes. Hola, profe, Hola, buenas Catherine, tardes. ¿cómo vas? Bien, sí, señor. Pues, profe, yo le comenté lo que pasó. Tuve un error al momento de leer mis páginas correspondientes del libro y saqué fue el resumen de otra parte. Entonces, ¿digo el resumen de esa parte o...? Sí, claro, o sea, lo importante es mirar porque, pues, aunque o sea, es un texto bastante extenso y como ustedes son muy pocos, entonces les dejé solo el libro 1
de esa lectura. Entonces, puede ser interesante también lo que nos vaya a decir, así no haya sido lo que le te haya correspondido. Bueno, yo leí El progreso de la industria, las naciones comerciales, y también miré lo de las equivalencias de las monedas. Por ejemplo, leí que una libra de oro eran 44 guineas, 46 libras, 14 chelines y 6 peniques. Sí. También leí que el precio del mercado de la planta normal en pasta pues había caído ocasionalmente, que llegó ¿cómo se dice eso? A decaer hasta 5 chelines y 3 pequines. También las equivalencias de las monedas de un país a otro. Un ejemplo que yo pude tomar fue en el mercado europeo, las monedas francesas y las holandesas, de una onza de oro se cambiaban por 14 onzas de plata en otros países. Ya. Y también leí que hubo ¿cómo se dice eso? Un señor que le puso un precio más alto al permiso para exportar la plata en barras y la prohibición de exportar la plata pero en monedas. Entonces, de esa manera hacía que la demanda de la plata de barreras pues decayera. Sí, o sea, esa parte es interesante que usted nos está diciendo, porque empiezan como a darle un tipo de valor a la moneda que se esté pues intercambiando entre unos países y otros. Y otros, sí. Entonces, exacto, sabes que por lo menos en la historia del dinero muchas veces, o sea, el dinero surge después, pues, ha sido una evolución. Existió el trueque en el que se intercambiaban unos productos por otros, entonces había unas regiones que lo que a usted le sobraba es lo que buscaba intercambiar por aquello que te podía hacer falta. Pero presentaron inconvenientes porque habían bienes que eran muy difíciles de pronto darle la misma ponderación y de no poder ser dividido. Usted iba de pronto por una libra de arroz y lo que usted tenía era una res. Entonces, ¿usted cómo iba a dividir la res para que diera una libra de arroz? Entonces ya empezaron a presentarse inconformismos y empezaron, fue como que las monedas, pero pues debido, pues en algún momento fueron conchas lo que se cambiaban y se determinó como moneda y después fue creándose hasta llegar a los metales, que es lo que ya conocemos, lo que es la acuñación de las monedas y lo que es el dinero fiduciario, que es el billete que hoy tenemos. Entonces, muchos de pronto dirán, es un solo papel, pero pues tiene un valor que va incorporado en él. Y ya lo otro, pues lo que vemos, el intercambio ahorita de la moneda, pues varía entre una economía y otra, y es lo que podemos conocer como tasa de cambio, que es el número de unidades monetarias que debemos cambiar o debemos dar a cambio de recibir otra unidad monetaria, otra moneda. Entonces, ejemplo, Colombia, tenemos que dar 4.000 pesos por recibir $1. Entonces, eso es tasa de cambio, y esa lectura pues empezó a hacerla Adam Smith, y me alegra mucho que la haya traído en esta charla, señorita Catherine. No, profe, qué pena por ahí el error que tuve, pero... Mejor porque así vas a poder leer lo que te hacía falta, y ya tuviste una lectura pues que te va a ayudar también a adquirir un mejor conocimiento. Sí, señor. Gracias, profe. Muy bien, Catherine. Ahora entonces avancemos. Bueno, acá está Catherine con la señorita Yulei Savera. ¿Sí se encuentra? Yulei Savera. Yulei Patricia Savera. Savera Rodríguez. ¿Dónde está por acá Yulei? ¿Cómo? Hola, Yulei Duarte. Sí. Permítame. No sé, ¿cómo te llamas? Yulei Duarte. Perdón. Sí, Yurley Duarte. Yulei, listo. Sí, exacto. Es que yo te tengo como Savera acá, entonces estás como Yulei Duarte. Dime, Yulei, ¿qué te correspondió a ti? El capítulo 9 y el 10. Ok, ¿qué nos puedes decir?
Pues, profe, el 9 habla sobre sobre los salarios del trabajo. Adam Smith plantea que el salario es un hecho que depende principalmente del contrato que haya firmado el trabajador con su jefe, pero dice que sin embargo plantea que lo devengado por el trabajador debe servirlo para vivir. Es decir, o sea, trata de decir que es igual o superior a sus gastos, a fin de que el salario venga a Sí, convertirse en una recompensa lineal del trabajo, garantizando en efecto el aumento de la abundancia de una nación. sí. Entonces, Ok. ahí nos, ¿Y qué nos puede decir? ahí nos trata de decir de que como que el trabajador, ahí como que el trabajador, Sí, o sea, lo que gana no es como tanto lo que necesita para sobrevivir, para vivir en el diario. no. Ver, eso por lo menos traído a la realidad, ¿cómo se podría percibir? Yulei. Yulei. Espera. Yulei, ¿qué te...? Espera. Yulei, ¿qué pasó, Yulei? Bueno, entonces vamos a avanzar. Ahí por lo menos lo que nos dijo ella es que pues el salario que que se tiene que devengar tiene que ser mayor a los gastos en que están incurriendo los individuos. Y eso podemos mirar en la actualidad cuál es el salario mínimo que estamos recibiendo en Colombia. Y nos damos cuenta que pues en la mayoría de ocasiones resulta muy limitado para poder adquirir bienes y servicios. Esto, si lo comparamos con otras economías de la región, tenemos uno de los salarios más bajos. En un trabajo pues, realizado con otros estudiantes, logramos observar que al año 2018 Colombia tenía un salario mínimo expresado en dólares de $264. Hay otras economías que tienen 300, 400, 500 dólares. Nosotros estamos muy por debajo de la región. Y pues siempre se pasan limitantes y no podemos poder vivir de la mejor manera que quisiéramos. Profesor, qué pena, pero es que me llamo Juan David y me Dime. colgó la conexión. Ah, ok. Sí, exacto. No, tranquila, Yulei. Entonces, Juan David te llamó. Ay, Juan David, por favor, estamos en clase. Seguimos con el señor Carlos Eduardo González Rodríguez. Señor Carlos González, ¿estás por ahí? No veo al señor Carlos González. Señorita Gabriela Jacome Angarita. Gabriela Jacome. No está Ani, perdón, ¿quién? Ani Hasblady. Profe, yo sí estoy. Se me desconectó el micrófono, no quería. Gabriela, sí, hola Gabriela. Qué pena, Gabriela buenas tardes. Jacome Angarita. Sí, señor. Buenas tardes, Gabriela. Buenas tardes, profe. A mí me correspondió el capítulo 11 a todo el grupo. Nosotros decidimos dividirlos porque pues eran bastante, sí, era bastante extenso. Entonces, en la parte en la que a mí me correspondió, habla sobre la tierra, ¿sí? Que el campesino pues se producen más vegetales que carne y por lo tanto el campesino, el trabajador, se alimenta sí, de lo que produce, que en este caso serían los vegetales. También hablaba de la cantidad de metales preciosos, decía que puede aumentar por dos causas, que la primera es por abundancia de minas y la otra es por abundancia de población. Sí. Dice que pues claro que cuando el oro y la plata aumentan, de igual forma ellos buscan un mercado en el cual sean pagados de mejor forma. Ya. Habla sobre varios periodos. En los que a mí me correspondió, habla del segundo y del tercer periodo.
En el segundo comprende en una época de 1570 al 1640 y habla sobre que el valor de la plata y el cereal sigue un curso distinto. El valor de la plata fue menor y el precio del grano subió. Sí. En el tercer periodo, entre el 1630 y el 1640, se hundió más el valor del metal con respecto al cereal, o sea, era más caro. ¿Por qué razón? Porque era un poco más escaso. Sí, habían partes, Sí. como todo, hay partes que no lo producen, entonces por lo tanto en esas partes en las que no es producida el cereal es más caro que en otras partes que sí lo están, sí lo producen. Ok, listo. Entonces, pues ahí está hablando también de la escasez, que el momento en que se hace escaso algo se vuelve más costoso. Entonces, pues es interesante también conocer estos conceptos que nos colaboró Gabriela Jaime. Vamos por acá. El señor Jorge Iván Moros Vergel se acabó de integrar a la reunión. Démosle la oportunidad de participar, señor Moros. Señor Moros, muy buenas tardes. Por favor, nos puede participar. Mientras el señor Moros se pone como puede ahorita habilitar el micrófono, vamos a ver si está Annie Haslady. Annie Haslady, ¿cómo estás? Bien, profe, ¿y usted? Muy bien, gracias a Dios. Qué dicha Me tenerte alegro. en esta. Muchas gracias. Y alguna obligación, ahí sí le están liquidando intereses diarios. Cuenta, tener 55. Entonces ahí Sí, la cantidad que pueda disponer o trabajar esa persona. Las cosas tienen un precio real, que es lo que le cuesta a la persona para adquirirlas con sacrificio o esfuerzo y fatiga. El valor de cambio de cualquier cosa debe ser igual al que le confiere el propietario. También hablaba de que el oro y la plata también cambiaba de valor. Unas veces era caro y otras era más barato, pero nunca iba a tenerse una medida exacta. En cambio, si hay iguales cantidades de trabajo, tendría el mismo valor para el trabajador. Se puede decir que, de acuerdo a todo esto, que el trabajo, como los otros bienes, tienen un precio real y otro nominal. El real consiste en la cantidad de cosas necesarias y convenientes y el precio nominal es la cantidad de dinero. Ya, eso es todo en pocas palabras. Exacto, pero ustedes por lo menos en esa lectura estás hablando del valor de cambio. ¿También viene el valor de uso? ¿El valor de qué? De uso. No. Porque es que generalmente cuando se habla de valor de cambio, se Sí. habla también de valor de uso. Sí, sí. ¿Sí, sí viene? Sí, qué pena. Aló. Se habla de los dos valores, el de uso y el de cambio. O sea que deben ser casi iguales, no se debe tener como una diferencia. O sea, porque uno, digamos, en una empresa, uno pues le pagan es por lo que uno trabaja. Sí, pero pues ahí mire, le dejo el trabajo a usted. Le dejo a usted el trabajo. ¿Qué? Y se lo da. Ok, entonces vas a mirarme cuáles son las diferencias que hay entre el valor de uso y el valor de cambio. Ok. Sí. Vamos a utilizar porque pues es importante. Bueno, vamos a dejar esto, lo voy a dejar a todos los demás, a todos los integrantes del grupo. Valor de uso, ¿sí? Y valor de cambio. Voy a ponerlo como un foro. Trabajo. Un foro. Vamos a crear un foro. Entonces van a ingresar a participar ahí en el foro. Entonces es lo que van a tener, lo que logran encontrar y si logran tener algún ejemplo, entonces van y entran a sus comentarios. ¿Listo? Tenemos el valor de uso y valor de cambio, ¿ok? Entonces no es que se parezcan, ¿no? Si no se parecieran, exacto, o sea, pero si se parecieran, entonces fueran sinónimos y no se emplearían los dos. Señorita Daisy Juliela Acevedo. Sí, profe. Daisy. Sí, señor. ¿Cómo está, señorita Daisy? Muy bien, profe. Me alegra bastante. ¿Qué nos puede compartir? Profe, a mí me tocó profundizar el capítulo 2 y 3. En el capítulo 2
me habla sobre una sociedad civilizada donde el hombre está constantemente necesitado de la cooperación y ayuda de grandes multitudes. Ahí es donde usted estaba hablando, no sé, en la intervención de un compañero acerca de que antes se daba lo del trueque, a cambio, se hacían intercambios. Entonces, dice que todo individuo es, dame esto que deseo y obtendrás esto otro que deseas tú. De esa manera conseguíamos mutuamente la mayor parte de los bienes que necesitábamos. En esta parte, en este capítulo, nos da un ejemplo sobre la tribu de unos cazadores, donde una persona se le tenía asignado hacer flechas, arcos, y esta, a cambio de ganado, de comida, de caza, pues daba esos implementos a los demás cazadores. Y es ahí donde él pudo verificar que ganaba más haciendo este tipo de intercambios que yendo él mismo a cazar ese ganado. Ok. En el capítulo 3 nos habla más que todo sobre más que todo cómo empezamos a verse más que todo en el comercio exterior, cómo podíamos como expandernos a través de ríos, ver la diferencia entre cómo era más beneficioso en si intercambiar las cosas más por vía mar que por vía terrestre. Que por vía terrestre, pues sí, se ahorraba muchas cosas, pero en otro sentido no. ¿En qué cambiaba? En que en el modo terrestre se habría que dar varias vueltas y hacer varios intercambios, que a diferencia de vía por mar, que era un solo viaje, y de esta manera pues iba a ahorrar un poco más. Ya. Listo, entonces hay que mirar, sí, o sea, hay que mirar cómo eran las carreteras en su momento. Si pues, en la actualidad pues todavía tenemos en Colombia regiones que no estamos muy bien conectadas, los costos de transporte deben ser muy altos, entonces hay que mirar qué tenían que hacer para intercambiar, y aquellas economías que lograron desarrollarse a través del transporte fluvial tuvieron un mayor crecimiento con respecto a otras, pudieron comercializar más aquellos bienes que producían y también pues lograr pues recibir aquellos que les hacía falta. Entonces sí tuvieron un mayor desarrollo, un mayor crecimiento que aquellas economías que no lo hicieron. Sí, señor. Y pues uno pues ve muchas de las capitales, muchas de las ciudades más importantes quedaban a orillas de los mares, porque son las que podían pues, realizar la comercialización de bienes y servicios por vía marítima. Entonces, le agradezco mucho por su intervención. Ahora vamos con la señorita Luisa Fernanda Rodríguez, que por ahí la he visto. Luisa Rodríguez. Buenas tardes, profe. Hola Luisa, ¿cómo vas? Muy bien, sí, señor. Me alegra mucho. Entonces, ¿nos puede compartir su apreciación? Bueno, sí, señor. Bueno, a mí me correspondió el capítulo 1, el cual expresa que, pues, al inicio de este capítulo haces una reflexión sobre la división del trabajo en la era moderna o en la actualidad. Y dice que Adam Smith planteó el concepto de especialización en el trabajo, donde indica que a medida que un obrero repita una y otra vez un mismo trabajo, se volverá mucho más eficiente para él. Es decir, que va a incrementar su velocidad, su productividad y va a ser un poco más rutinario. También dice que advierte a Adam Smith sobre el ahorro del tiempo, que provee un trabajador para desempeñar X actividad, pero que se aprovecharía más el tiempo si un mismo trabajador desempeña una sola actividad a estar desempeñando varias actividades. Entonces también dice que
que en la especialización de labores y la fabricación en serie, cada empleado es como especie de un engranaje que pues cumple una función determinada. Cada operario o empleado va a ser parte importante en la producción o en la ejecución de una empresa. También dice que pues mencionaba muchos obreros en varias ramas de la producción, como alfileres, alfarerías. Bueno, habían muchos campos, el cual especificaba, pero iba enlazado hacia lo mismo, que un empleado no es más eficiente si realiza una sola actividad bien hecha y de manera repetitiva a desarrollar varias actividades. También ese capítulo nos habla que tiene tres motivos o consideraciones, algo así. Que uno es que de la mayor destreza de cada obrero en particular, donde dice que los trabajadores a medida que repiten un trabajo adquieren nuevas habilidades y por ende realizan el trabajo mucho más rápido, dedicándose a una sola labor, lo que yo explicaba anteriormente. La segunda consideración es que dice que del ahorro del tiempo que comúnmente se pierde, se pierde al pasar de una ocupación a otra. Entonces, ahí es donde determinan qué tiempo se pierde, lo que hoy en día se conoce como el set out, creo que es, o puesto en cada punto. Okay. Que dice que también un trabajador que comienza una nueva actividad nunca está preocupado 100% de a la hora hasta que tiene confianza, conoce a profundidad lo que está haciendo, genera confianza en sí mismo. Por lo tanto, mientras tanto, el trabajador no va a ser eficiente. También, y la última consideración dice que de la invención de un gran número de máquinas, es donde dice que pues es un factor que ha mejorado ampliamente la productividad, pues el debido uso, el correcto uso de la maquinaria, lo que ha hecho es automatizar muchos procesos y por lo tanto aumenta la productividad por el simple hecho de querer pasar tiempo o reducir tiempos, mejorar los estándares. Okay. ¿Hasta ahí o sigo hablando? No, o sea, es que el tema es interesante porque él empieza a mencionar acerca de la división de trabajo y pone varios ejemplos pues en empresa donde por lo menos todas las personas están realizando perdón, le toca hacer de todo. Entonces tienen pocas personas y tienen que empezar por lo menos del alfiler, entonces desde cuando llegan la toma, el hilo, lo convierten lo convierten en alambre y tienen varios tipos de procesos a convertirlo en un alfiler. Entonces dice, si una persona se pone a hacer estas actividades, entonces va a demorar mucho en hacer un solo alfiler. Pero si más bien dedicáramos esa actividad general que están realizando a subdividirla en actividades más pequeñas y más bien especializar a cada individuo, a cada trabajador en una actividad mucho más pequeña, entonces ya van a poder realizar no solo un alfiler, sino van a poder realizar muchos más alfileres. Con respecto a la invención de las máquinas, también es el mismo trabajador, como ha tenido esa experiencia, o sea, se vuelve más dúctil, más práctico, va empezando como que a mirar cuáles son las fallas que se presentan, se vuelve más recursivo. Entonces ha sido el mismo trabajador el que ha permitido innovar o dar comentarios acerca de qué es lo que tienen que llevar las máquinas para poderlos volverlos más productivos. En la medida que pues existan nuevas invenciones, pues se va a incrementar mucho más lo que es la productividad. Entonces es un tema interesante de la edición de trabajo que pues sí se aplica, que creo que se debe aplicar en la realidad. O sea, pues no vamos a un taller, no sé, en el que por lo menos el mismo que le corresponde está el compañero Carlos, que no tuvo hoy, que tiene un taller de calzado. Entonces habrán unas personas que se encarguen de pegar la suela, otros que se encarguen de coser, otros que se encarguen de otras cosas.
pero si pone a hacerlo una solo, siempre va a ser más demorada y la producción siempre va a ser menor. Sí, señor. Listo, Luisa, le agradezco. No sé, aquí por lo menos voy a volver a mirar si de los que faltaron. Juan José Pita se comunicó conmigo, dice que trabaja en una droguería, le toca, como en ese momento le queda difícil, entonces, y me envió fue al correo electrónico esa excusa. La señorita Karen Andrea Belén tuvo inconvenientes para poderse conectar. ¿Sí? Tuvo inconvenientes para conectarse. María Camila González Torres, me aparece acá enlistado, pero la llamé en varias oportunidades y no respondió, entonces debe ser que no estuvo acá en la reunión. El señor Carlos González no se ha comunicado conmigo, debe ser que tendrá ocupaciones, pero pues es deber también de informar en caso de que no logre... Carlos no tiene internet, profe. Dime. Carlos no tiene internet. Ah, ok, listo. Listo, entonces no tiene internet. Vamos a ponerle acá que no tiene internet, pero pues si no tiene internet, por lo menos buscar la manera de una llamada telefónica o así cuando tenga, no sé si tendrá wifi, para poder... no, profe, no tiene. Saber también. No tiene, listo, entonces, pero ya por lo menos sé, pero hay que verte... Cortaron, profe. Ah, listo, pero entonces hay que mirar cuándo va a hacer eso y que ustedes también le estén informando de las actividades que tienen que realizar. Listo. Y vamos a mirar qué más falta por acá. Bueno, ya son los únicos. No sé, María Camila González, ¿quién es? Profe. Dime. ¿Con quién? Con Angie. Hola, permítame un tico. Angie Maldonado, dime. Profe, lo que pasa es que lo que yo dije ahorita, yo mirando el libro, es que nosotros descargamos un libro y lo enviamos al grupo, ¿sí? Pero yo veo que, en ese libro no estaban separados por capítulos. Entonces yo resulté hablando lo principal del libro, que eso quiere decir que el trabajo que subimos a la plataforma está mal. Entonces, le quería preguntar si podemos corregirlo. No, claro que sí, ustedes lo pueden corregir, pero entonces ¿a dónde lo están enviando? ¿Al PLAT o al correo electrónico? Pues a su correo. No, exacto, envíenlos al correo electrónico, que por lo menos el PLAT, yo voy a utilizar el PLAT más que todo, de pronto evaluaciones que puedan realizarse allí, o algún foro, como para no saturar el PLAT de eso, y por ahí les comparto información. Y al correo electrónico sí llegarían los trabajos que como hemos venido haciendo desde el principio del semestre. Ah, bueno, listo. Amén. Gracias. Entonces, les pido el favor que estén pendientes tanto del PLAT como de acá el grupo de WhatsApp para, pues les estaré informando qué actividades son las que vamos a realizar. Ahorita no lo voy a saturar mucho de actividades porque pues estamos próximos a la Semana Santa. Entonces ya con esto pues van a hacer el foro que yo les digo, voy a hacerle el valor de uso, valor de cambio, y también en esa actividad que hicimos vamos a hacer un resumen pero mucho pequeño, por ahí unos 5 renglones de acuerdo con lo más importante que ustedes lograron ver de sus textos. ¿Listo? Lo vamos a hacer por un foro. Listo, profe. Entonces les agradezco mucho a todos ustedes, que tengan una buena tarde, estén pendientes del PLAT, estén pendientes del WhatsApp, y profe, los trabajos lo envían al correo electrónico. Dime. una pregunta sobre las evaluaciones, profe. ¿Cómo se va a llevar a cabo eso? Okay. Nosotros estamos pendientes de las indicaciones que nos dé la universidad. Eso es algo que no sabemos cuándo puede mejorar. Es el gobierno nacional el que dará las indicaciones a las autoridades regionales, y también con ellos acordarán también con la universidad para mirar en qué momento se retoman las actividades presenciales. Mientras tanto, seguiremos de manera virtual, que pues, puede que se nos presenten dificultades, puede que no parezca de pronto que sea lo mismo, pero es ajustarnos a la norma. A otra forma de adquirir conocimiento. Entonces, okay.
conocimiento usted lo puede adquirir leyendo un libro, viendo un Sí, video, eso lo demás. sale en una clase, investigando. Hay muchas formas de adquirir conocimiento. Entonces todavía debemos estar pendientes de que nos den la programación de los previos. Y los docentes pues son autónomos en primer previo, segundo previo y tercera nota de cómo es que van a evaluar. Entonces habrán docentes que utilizarán algún trabajo. Yo no he mirado, pero el PLAT también da una herramienta en el que se puede hacer una evaluación por medio del PLAT. Entonces se ponen las preguntas, se dan un tiempo prudencial para que puedan responder. Entonces, ahorita toca estar primero, pues finalizar esta semana, estar pendientes del PLAT, subir las actividades. Cuando nos den las fechas del calendario académico, entonces ya se procederá a mirar cuál será la mejor forma de hacer la evaluación. Y si llegan a suspender el semestre, profesor. No creo que lo No, suspendan. pues se cancela, huevón, ¿qué más se va a hacer? No, perdón, no creo que lo suspendan. Nosotros ahorita tenemos una ventaja versus si esto hubiera pasado unos 20 años atrás. Entonces, por lo menos están las herramientas tecnológicas. Casi todo el mundo tiene un celular. Entonces hay que mirar de qué manera se puede transmitir el conocimiento. Y pues entonces están estas herramientas, por eso en este momento yo les dejé fue una lectura. Hay otras clases y si seguimos en lo mismo, ya me tocará utilizar videos en los cuales yo pueda grabarles cómo es que se elaboran las gráficas. Eso, profe, grábense y de todos modos lo sube a YouTube. Exacto, ahí se va subiendo a YouTube, o sea, a nosotros nos convirtieron en YouTuber sin querer. Eso es, vio, haga de famoso, profe, yo lo hago famoso, relajado. Ah, listo, ya, entonces Pero hago tenemos una que... clase chévere para compartirlo en Facebook. Ah, listo. Entonces, en ese momento, lo importante es que lo que se haga acá, pues vayan teniendo un conocimiento. Esa lectura me interesaba que la hicieran porque, pues, es Adam Smith, el padre de la economía moderna. Entonces, vamos a mirar qué fue lo que dijo él y son cosas que todavía siguen vigentes. Entonces, fue bueno que lo hicieran. Algo distinto, para de pronto no tuvieron que saturar de investigaciones. De pronto otras materias sí lo hacen, pues ustedes ven ya otros tipos de materias como cálculos que ya requieren un poco más de ejercicios. Entonces ya con eso fue como que hacer algo para que pudieran leer y hacer el resumen. Y con referente a ellos sí esperar a que nos den las indicaciones y cuando salgan la programación de previos se les dará a conocer y miramos la manera en la que se puede evaluar. Listo, profe, gracias. Buenas tardes. Entonces, que pasen buena tarde, les agradezco. Entonces, vayan saliendo uno por uno. Voy a terminar de dar por terminada esta grabación, esta clase, y apenas la tengo, se las comparto a ustedes por el plato. Gracias, profe. Listo, profe, Hasta hasta luego. Hasta luego, profe, feliz tarde. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Chao. Sí, ya.